con gran madurez de estos órganos para que estén listos para esa función tan noble que tiene esta palabra, el de preservar la especie. Gracias a esta función es que aquí se retrata sobre sobrepoblación, ¿no? Y es justamente gracias a esta función de la gestación que hay humanos en la complejidad a todo nivel, también en el reino animal, gracias a este aparato reproductor, los animales, las especies persisten y no desaparecen. Entonces es una función muy, pero muy noble, muy específica, muy delicada y que tiene un control hormonal pero extremadamente estricto. En el caso contrario, hubiera posibles desenlaces, ¿no? Hay desenlaces, humanos muy expertos y a ver la parte de ginecobstetricia, hay accidentes propios del embarazo, los 3 trimestres, que no trimestres, los 3 trimestres. Hay el aborto frecuente, muy inclusive espontáneo, que es relativamente frecuente, y eso ocurre muchas veces cuando el organismo, en este caso femenino, se percata que el óvulo no reúne condiciones y lo aborta, lo bota. No es muy correcto decir eso, pero se da cuenta y lo elimina. Entonces, es aborto espontáneo, que a veces tiene unas complicaciones o unas malas interpretaciones, ¿no? Como que el ginecólogo no la cree y piensa que ha habido un aventurero. Y el otro que es lo que se impulsa, ¿no? La actividad de ahora de mecanismos para poder interrumpir los embarazos. Y al estar ustedes en una universidad católica, eso es un crimen. No hay aborto católico. No hay aborto. Se contra eso. Pero la católica respeta la vida. Las universidades que ahora querían subir también, que el aborto es estas nuevas leyes de género que existen, que cada uno puede poner de su cuerpo y también decide su sexualidad, todo aquello, que son situaciones muy especiales y muy particulares. En la católica no se conoce. No se conoce. En la católica tiene un fundamento, tiene una doctrina, que la decimos que nuestra católica. Y la que tiene fuerza es justamente el cuidado de la vida, desde la gestación. Por lo tanto, no hay acá ni por casualidad decir que el aborto es es voluntad de la persona que no hay que eso para nada. Eso es considerado un delito de nuestra universidad, mucho peor. En general, pero este aparato reproductor tiene un desarrollo completo, en general, bien a cabalidad y no hay inconvenientes sobre el otro. Ginecobstetricia es una linda especialidad, según ustedes las animas de ginecobstetra, para empezar a mercado. La parte del embarazo síncrono. La obstetricia es la parte del parto, del embarazo. La ginecología es la parte del suelo, cáncer de mama, cáncer de útero, de ovario, la parte de sus trastornos de la menopausia, de la arteria. En esta carrera de ginecobstetricia, usamos muy buenos obstetras, hay incluso unidad de inseminación artificial. La mayoría de los colegas que han ido a hacer especialidad afuera se han destacado. La mayoría ha empezado haciendo una pequeña residencia en Germán Urquidi, en la fertilidad, y a veces que han terminado sus 2 o 3 años de rotación en esa unidad, se han ido a México y en México han hecho maravillas. Se contracotizamos en el nivel que tiene. Si uno ha ido al médico para la fertilidad, se va a dar cuenta por qué es así. O que los partos son, hay noches que tienes entre 10, 15 partos, la tiene el interno, no el recibiendo. Entonces, como se dice, la práctica es una especialidad bonita porque es bastante humana, tocas con todo,
y hay posibilidades de cambio, es decir, pues hay mucho ligas, después tener vida propia, así que es una bonita cuestión. ¿Y por qué estudiar? ¿Qué hace el aparato reproductor? Porque es importante, ¿no? Proporcionar, promover la reproducción humana. Para eso tenemos la estructura de los órganos, dos tipos de órganos, los internos y los externos. De los internos, básicamente, se de localización, los ovarios, los oviductos, el útero y la vagina. Y los externos, en este texto solo menciona esos tres: clítoris, glandes mayores y menores. En otros textos que solo quedan con una lista un poquito más larga, otros componentes. Pero nos abocamos a lo que tenemos acá, en un texto más habitual, que es el Gardner. Este es que habla una pequeña introducción de la parte esta hormonal histofisiológica que ocurre en cuanto al desarrollo de los caracteres sexuales femeninos. Ya desde hasta antes de lo que se llama la pubertad. ¿Qué es la pubertad? ¿Y qué es la pubertad? Pubertad, como ya pasó, ¿no? ¿Qué es la pubertad? Una etapa en que comienza el efecto hormonal para el desarrollo sexual de las personas. La pubertad es antes, hasta que antes de que hagan efecto las hormonas gonadotropas, que van a lograr ese desarrollo, van a limitar el desarrollo de estos órganos para culminar en la menarquia. ¿Qué es la menarquia? El primer grupo menstrual. La pubertad empieza justamente con esa serie de cambios físicos, fisiológicos, psicológicos, en este caso las intensidades, que van a culminar con la diferenciación de los órganos del aparato reproductivo, la cierta maduración, para culminar en lo que es la menarquia, el primer flujo menstrual. A partir de ese primer flujo menstrual ya se hace el ciclo menstrual, ¿no? Periódicamente, cada 28 días, más o menos 3, más o menos 5, es normal. Es decir, puede ser a los 23 días, a los 25 días del mes, o a los 31 días del periodo, se considera normal, ¿no? Un ciclo es 78, más o menos 3 días, en general es la regla, y ese es el periodo del ciclo menstrual. Y esto va a mantener esa regularidad durante todo lo que se llama la edad fértil, que es más o menos hasta los 40, 45 años, en las cuales en esa fecha en las que van a empezar a declinar las funciones hormonales, las hormonas van a empezar a flaquear su efecto, y por lo tanto estos órganos van a empezar una etapa de involución. ¿Cómo se expresan? Primero con ciclos menstruales irregulares, sangrados más escasos, y finalmente se suspenden. Y en ese momento estamos hablando de la menopausia. Todo este periodo de ciclos menstruales es un ciclo bastante importante de acción hormonal bastante intensa, donde las glándulas funcionan, pero acaba de. Entre los órganos que tenemos en este aparato tenemos al ovario. ¿Dónde están los ovarios? En la fosa ilíaca, ¿no? Las fosas ilíacas, derecha e izquierda. Es justamente esta localización que a veces hace cometer los hombres a nuestros humanos. La ruptura de quiste ovárico, muchas veces, del lado derecho, termina en cirugías, pensando que es apendicitis aguda, por el intenso dolor que provoca la ruptura del derrame de líquido de sangre y provoca la ruptura de ese quiste ovárico, político maduro, que a veces se pone muy grande, y cuando revienta, como se llama, ovula, un sangrado que puede ser tan intenso que puede provocar emergencia. Y entonces está localizada en la pelvis, en las fosas ilíacas, suspendida del útero por los ligamentos, ¿no? Y hay un fractura del útero que se llama una apéndice del meso ovárico. El meso que es
descriptivos, que es prácticamente una glándula, y por lo tanto, ya a partir de esa premisa que tenemos que las glándulas tienen un estroma, en este caso hay un poquito de cambio de los nombres, estroma se llama un poco la parte del tejido como parénquima, pero sí tiene una envoltura. Una de las estructuras más externas es el epitelio germinal, que es un epitelio cúbico. Y tiene el nombre de germinal porque en principio se pensaba que aquí se originaban las células ovario, ¿no? Los ovocitos. Pero ya después se percataron que no es así y se quedó simplemente con el nombre, más que todo por mantener esa designación, ¿no? Pero el epitelio germinal es el que reviste a este órgano, un epitelio por lo general cúbico bajo. Inmediatamente por debajo de este epitelio hay una cápsula de tejido conjuntivo circular que corresponde a la túnica albuginea. Y recién a partir de la túnica albuginea viene la corteza ovárica y finalmente la médula ovárica. ¿Qué encontramos en la corteza? ¿Qué hay en la corteza? Ya acabó la clase. Hay folículos ováricos en las 4 etapas de maduración: primordiales, primarios, secundarios y el maduro obligado. Entonces, todos estos inmersos en un compartimento intersticial que, como decíamos, se llama estroma. Y este estroma va a tener sus células estromales, que son muy parecidas a los fibroblastos, que se llaman células intersticiales. Sin este compartimento intersticial o estroma están los folículos ováricos. Los folículos ováricos. Antes de la pubertad, estos folículos básicamente están en la primera etapa. Todos son folículos primordiales. Al empezar al iniciarse la pubertad, cuando empiezan a funcionar las hormonas, la liberación de la hormona liberadora de hormona luteinizante va a permitir entonces que haya una maduración de estos ovocitos que están presentes en estos folículos y pues se pueda producir algunos cambios. Lo interesante es que esta hormona liberadora de hormona luteinizante se libera por pulsos, por pulsaciones, ¿no? Eso no es una liberación pulsante. Se dice que se libera una cantidad de esta hormona cada 90 minutos. Y esa hormona dura en efecto apenas entre 2 a 4 minutos. Y luego se degrada. Se libera y se degrada, se libera y se degrada. Y esta liberación pulsátil de esta hormona lo que hace es, pues, iniciar la menarquia, pero también esa liberación pulsátil lo que logra es el mantenimiento periódico de los ciclos menstruales. Y esta liberación, pues, es continua hasta que se llegue a la menopausia. Además de la liberación pulsátil de la hormona liberadora de gonadotropinas, también existe la liberación de no pulsátil de la hormona leptina. ¿Dónde se secreta la leptina? ¿Se acuerdan? ¿Quién produce leptina? Leptina. ¿Dónde? ¿Y qué también se encuentra a la leptina involucrada? La sensación de hambre. Muy bien. En la leptina también junto a esta otra hormona, la hormona liberadora de gonadotropina, lo que hace es estimular la liberación de las hormonas gonadotropas, que son la folículo estimulante y la luteinizante. Y estas son las que van a realmente desarrollar, las que van a regular el ciclo folicular o el ciclo ovárico o el ciclo menstrual, y de esa forma va a haber esa preparación constante de ese tejido para cuando llegue el momento
fecundación. Los folículos ováricos están inmersos en ese tejido estromal o intersticial y en principio hasta la pubertad son fundamentalmente primordiales. Hay una clasificación de los folículos justamente en función o en relación al crecimiento del cuerpo. Hay un grupo de folículos que nos dice que no están en crecimiento, a este grupo pertenece el primordial, y los que están en crecimiento son primarios, secundarios y maduros. La forma de describir las clasificaciones. El primordial es particularmente abundante hasta el nacimiento, se calcula que hay entre 2 a 4 millones antes del nacimiento, pero este número declina muy abundantemente y se calcula que antes del nacimiento existe alrededor de 1 millón simplemente. Y desde el nacimiento hasta el inicio de la menarquia, en esa etapa de infancia y de pubertad, se pierden todavía mucho más y solo llegan unas 400.000 unidades, folículos, a esa etapa de la menarquia. Es decir, no pasan de esa cantidad. Y la mayoría de estos folículos tienen esa estructura del primordial, es decir, un ovocito rodeado por un epitelio plano simple, es decir, unas células moleculares planas, ¿no? Una sola cara. Como vemos aquí la imagen de esta figurita. Este es el ovocito, su núcleo, y acá tenemos un envoltura, un epitelio plano, un epitelio plano. Este folículo va a sufrir cambios en cuanto a tamaño, cambios en sus envolturas, y van a luego en base a esos cambios determinar el folículo primario, ¿no? Para empezar van a crecer hasta 10 a 150 micras, luego las células planas van a volver cúbicas y va a haber una sola envoltura. Y en este momento se llama folículo primario unilaminar, una sola envoltura, ¿no? Como ovocito primario rodeado de un epitelio cúbico cíclico. Y ese se llama folículo primario unilaminar. Estas células de esta capa celular van a incrementar en número, se van a estratificar y en ese momento hablamos de un folículo primario multilaminar. Y esas células ya no se van a llamar foliculares, sino células de la gran bolsa. En esta etapa también aparece una membrana, o membrana lúcida, o sustancia lúcida, o zona lúcida, que va a separar al ovocito de las células foliculares circundantes. Entonces, aquí está la membrana o zona lúcida. ¿Cómo está constituida? Por glicoproteínas, cepa 1, cepa 2, cepa 3, cepa 4, que son también secretadas por el mismo ovocito. Luego va a continuar los cambios y van a aparecer, primero que las células del estómago se van a organizar, la teca interna, teca externa. La teca interna es una célula, es una capa celular muy vascularizada, y la teca externa es una capa fibrosa. Luego, a nivel del folículo, se van a ver cada vez cambios, van a empezar a aparecer unos espacios, unas áreas que se van a llenar de líquido folicular, y en ese momento en que el folículo multilaminar adquiere líquido folicular, se conoce como folículo secundario o folículo antral. Son varios espacios, varias áreas donde se llena de ese líquido. Luego esos espacios se unen, se juntan, se vuelven uno solo y se va a llamar antro. Y el ovocito va a estar suspendido de una especie de estructura que se adhiere a la pared y que se llama cúmulo o foro. También el grupo de células de la granulosa que están rodeando al ovocito se los conoce como corona radial, y ya separa también la membrana zonal pelúcida. Entonces, este ya es el ovocito maduro o ovocito relegado, que es el que se libera, se interrumpe esta conexión y se libera hacia la cavidad pelviana, donde las fibras son atrapados y luego conducidos al oviducto.
hay una fuerte interacción hormonal que es importante que la lean, que va a ser tarea, va a ser una tarea. ¿Ya? Me adelanto entonces para mostrar, luego vamos a volver a mostrar cuál es la tarea. Justamente esta parte que estamos mencionando, va a haber una tarea y esa tarea se llama, ¿qué se llama? Va a ser un resumen de qué, de justamente los subtítulos de ciclo menstrual, fecundación e implantación. ¿De dónde? El capítulo 20 del texto Atlas Histología de Gard que tenemos. Que es un trabajo formal, por lo tanto necesitamos que hagan con carátula, en papel tamaño carta y un mínimo de 3 páginas. Yo sé que van a ser 40 así grandotas seguro, pero no importa. 3 páginas. Taxan 3 páginas, claro. No importa si esa máquina o pulso, no importa. Pero no inteligencia artificial, porque tiene que haber texto, tiene que haber referencias, tiene que haber casi un contenido parecido a lo que tenemos en el libro. En el anterior trabajo que hemos pedido era atentamente de luz y A, ¿no? Con los errores y con todo. ¿Por qué tú vas a poner de qué, con cuál chat que tenemos el trabajo? Porque ves pone abajo, elaborado por. Entonces, esto puede ser sumativo, se va a calificar, vamos a sumar puntos para nuestra unidad. En las clases teóricas se les está pidiendo actividad para que mejoren las puntitas con el. ¿Dónde estamos? Cuando llegue el momento de la el quinto parcial, ¿no? El quinto parcial que está acá. Que aunque no crean, ha ayudado mucho en algunos grupos, porque el semiperatorio en ningún grupo, uno que otro ha mejorado. Ha sido un desastre el semiperatorio. No ha habido, no sé si las preguntas o qué, pero no ha habido una ayuda significativa y ha sido uno que otro que ha mejorado su nota en el semiperatorio. El resto, como que ha mantenido la nota no ha y lo que ha salvado en algunos casos ha sido justamente esas tareas que se han solicitado. Los pasos, exámenes, no sé qué docente ha hecho un crucigrama, esquemas, mapas mentales, mapas conceptuales, ha hecho intercambios de trabajos de investigación, pues, han hecho algunas actividades que las han calificado y son 40 puntos, cualquier cantidad. Cualquier texto. Entonces, ya les había pedido preliminario, también para el grupo femenino, un trabajo, tiene que haber un segundo trabajo para el productor masculino, y esos dos valen 40 puntos. Algo. Bien aprovechado, faltaría poco para lograr el 60 en teoría, ¿no? El 60 vale 60%, el parcial vale 60% y es más fácil de lograr. ¿Ya? Entonces, esa tarea para la siguiente clase. Una vez que se ha producido la ovulación, y si no hay, bueno, sí, en general si no hay fecundación, el cuerpo útero como que sufre unos cambios, el espacio donde estaba el ovocito sufre cambios, ¿no? Para empezar se llena de sangre porque hay vasos sanguíneos y se produce un cuerpo borrágico. Y este cuerpo borrágico, por acción de muchas hormonas, en las que están incluidas la hormona luteinizante, el estradiol, los factores de crecimiento, insulina hipoglucosa, la colautomina coriónica humana, incluso la prolactina, convierten a este cuerpo borrágico en cuerpo lúteo, o llamado también cuerpo amarillo. Y este cuerpo lúteo es que tiene una influencia hormonal que va a regular justamente una parte del ciclo ovárico. Gracias a esta transformación de sus células, que se van a volver células lutéricas de la granulosa y las células lutéricas de la TEC.
Entonces las de la granulosa se van a caracterizar porque van a sintetizar progesterona, fundamentalmente, y van a convertir los antígenos de las luteinicas de la teca en estrógenos, ¿no? Y las luteinicas de la teca básicamente lo que producen son andrógenos que son convertidos por los de la granulosa en estrógenos. Pero también secretan algo de progesterona y estrógenos. Y es estas hormonas las que van a circular el ciclo ovárico. Cuando hagan la tareita se van a aplicar a las células cervicales cuadríceps del ciclo ovárico hasta efectuar la fase molecular de la lútea. Justamente en esa fase lútea donde empiezan a actuar estas hormonas, ¿no? La progesterona y el estrógeno. Luego de que ha cumplido su ciclo, que ha pasado un determinado tiempo, también el cuerpo adulto se degenera, empieza a sufrir algunos cambios. Y para empezar, se vuelve fibrótico y secreta unas sustancias que se llaman interferón gamma. Este interferón gamma lo que hace es ejecutar macrófagos y estos macrófagos ejecutados hacia el aparato reproductor, hacia la parte de los ovarios, lo que hacen es también liberar un factor, el factor de necrosis tumoral alfa, que va a inducir a las células luteicas de la teca, de la granulosa de la teca, a que es una apoptosis. Y los macrófagos se encargan de limpiar esas células degradadas, ¿no? En este momento, este cuerpo amarillo se vuelve cuerpo blanco o cuerpo albicans, que después de un tiempo desaparece. Luego tenemos también en la corteza abundancia de vehículos atrésicos, de esos 400.000 que llegan después del nacimiento a la pubertad, a la etapa de la menarquia, pues muchos de esos también sufren este proceso de involución, de atresia, y se quedan como polículos atrésicos, ¿no? Y una característica de este tipo de polículo que presenta esa involución. La médula es más que todo tejido conjuntivo laxo y muchos vasos sanguíneos y partes del tejido nervioso. El otro órgano importante es la trompa de Falopio, también llamada oviducto, que es un tubo largo, que mide 2 centímetros, que tiene 4 partes anatómicas y todo simples: la parte del infundíbulo donde están las fimbrias, la parte de la ampolla, el istmo y la posibilidad dentro de la pared del útero. Este conducto está revestido por 3 capas, o tiene 3 capas: una capa que se llama mucosa, la muscular y la serosa. La mucosa es que tiene el epitelio cilíndrico simple, con 2 tipos de células: las intercaladas y las células ciliadas. Las intercaladas no tienen cilios, su función es básicamente secretora de una sustancia que es el alimento del ovocito, cuando se produce la fertilización del huevo, y es la que va a permitir ese tipo de sostenimiento nutritivo. Y las ciliadas son las encargadas de transportar al ovocito y si hay fecundación al óvulo hacia la cavidad uterina. Su movimiento es persistentemente unísono hacia la cavidad uterina, empuja hacia ese lugar. Las células ciliadas, las intercaladas. Luego tenemos una lámina de tejido con un tejido epitelial descansa en una membrana basal y una lámina propia, en este caso el tejido conjuntivo laxo. También existen elementos linfoides con toda la lámina propia, y no hay submucos, directamente en la capa muscular, el músculo liso, con una disposición parecida al tubo alimentario, es decir, circular interna y externa, y es gracias a la acción de estos dos núcleos, las células ciliadas y la contracción cíclica de estas células musculares, que los ovocitos, el óvulo fecundado, pueden progresar hacia la cavidad uterina. Y finalmente hay una serosa, una criterio de grado 5 mesotelium, que va a descubrir el tejido laxo que está circundando a la capa muscular. Luego tenemos el útero, que es un órgano muscular,
cuando no está grávido, es relativamente pequeño, 7 centímetros de largo, por 4 de ancho, 3.5 de grosor, forma de una pera, está localizado en la pelvis, la línea media de la pelvis, por detrás de la vejiga, y la forma de una pera, ¿no? Entonces, una base redondeada que es el fondo, un cuerpo bastante ancho que se vuelve como tal, y una eminencia, una porción que sobresale hacia la vagina, que se llama cuerpo, ¿no? Entonces, serían los aspectos más significativos de este programa que se llama cuerpo. La parte del endometrio y el miometrio, la pared uterina y la parte del cuerpo y el fondo, vamos a encontrar estos componentes de pared, un endometrio y un miometrio, y rodeando a los dos, una adventicia observable. En algunos libros notan acá como epimetrio. No hay muchos que me gustan muy bien. Es una adventicia observable. Pero sí, definitivamente es reconocido el endometrio y el miometrio. El endometrio básicamente es una especie de glucosa de revestimiento. Está cubierto por un epitelio, el epitelio cilíndrico simple, cuyas células van a ser secretoras no ciliadas y ciliadas. Este epitelio se invagina, descansa en la lámina propia, que es en este caso el tejido conjuntivo de ese celular colagenoso, y el epitelio que se invagina forma las glándulas tubulares en cada cima. Son glándulas que ocupan casi toda la extensión de la lámina propia hasta la vecindad del miómetro. Esta lámina propia es muy vascularizada, muy celular, tiene muchas células, desde las estrelladas, micrófonos, globocitos y abundantes fibras reticulares. El endometrio prácticamente de forma fisiológica tiene dos capas, la funcional y la basal. La funcional es aquella que se desprende durante la menstruación. La basal es la profunda estrecha que no se desprende durante la menstruación. Entonces, la capa funcional tiene una rica vascularización por parte de las arterias helicoidales, que están dispuestas en espiral y son ramas de las arterias arqueadas. Y las arqueadas son ramas de vasos que están en el estrato vascular de la capa media del miometrio. La capa media del miometrio se llama también estrato vascular. Y es de ahí que parten estas ramas helicoidales hacia la parte funcional, hacia la parte superficial del endometrio, y las ramas rectas o arterias rectas, todo lo que corresponde a la capa basal. El miometrio es un grueso componente de esta capa, de esta pared, una capa formada por musculatura lisa, que tiene una triple disposición. Por una parte hay longitudinal interna y externa, la parte media, la capa intermedia es circular, y es la capa que está muy vascularizada, y también se la conoce como estrato vascular. Y es de este estrato vascular que van a salir las ramas para llegar a la pared del útero. Este miometrio es un tipo de musculatura que tiene la característica de un gran recambio, es decir, una capacidad proliferativa bastante importante, ya que cuando el útero no está grávido, sus paredes apenas soportan un volumen de 10 mililitros en la cavidad uterina, y en el momento del parto, esa cavidad uterina puede llegar a más de 5.000, y la pared del útero se pone extremadamente gruesa, tan gruesa que es la que va a ejercer el trabajo del parto, ¿no? Para eso, para esa etapa, todo lo que es la parte del cuerpo que va acercándose hacia el cuello uterino, la musculatura va a ser reemplazada por tejido conjuntivo que es muscular. Y el cuello o cervix básicamente ya es puro tejido conjuntivo, no hay musculatura, lo que hace es reemplazar. ¿Por qué creen que ocurre este reemplazo, este cambio, esta emoción? Si esta túnica media, esta capa media muscular en el fondo del cuerpo, ¿por qué el cuello es reemplazado por tejido conjuntivo?
Cuando vean ginecología, cuando vean obstetricia, van a aprender que ya al final del embarazo, en la etapa del trabajo de parto, la contracción uterina lo que hace es lo que se llama el borramiento y dilatación. Entonces, cada contracción del útero lo que hace es jalar a este tejido conjuntivo, va jalándolo hasta hacerlo desaparecer. Si fuera músculo no podría hacerlo, pero como es tejido conjuntivo puede modificarlo. Y llega un momento en que ese cervix, esa protuberancia que hay hacia la vagina, desaparece y empieza en ese momento la dilatación, empieza a abrirse hasta lograr lo que llaman los 10 centímetros, espacio suficiente como para que puedan hacer la órbita, ¿no? Entonces, este cambio de la musculatura por tejido conjuntivo denso y secular de la parte del fondo del cuerpo hacia el cervix tiene justamente esa justificación. Esto es para que en el momento del parto ese tejido conjuntivo pueda ser manipulado, pueda ser transformado, pueda desaparecer transitoriamente y de esa forma permitir crear el canal del parto. Entonces, una sutileza de la naturaleza espectacular. Finalmente tenemos la celosa adventicia, es decir, adventicia hay aquellas personas que el útero está en contacto con la víscera vecina, que en este caso es la vejiga, y celosa aquellas partes en las que el útero está libre, eso corresponde al fondo de la parte posterior, como se llama negrita. La parte que está en contacto con la vejiga es una adventicia. Esta parte libre, de fondo y por pared posterior, está cubierto por la hoja visceral del peritoneo, por lo tanto es una celosa. El cuello uterino, entonces, ese extremo terminal que se proyecta dentro de la vagina, básicamente está constituido por tejido conjuntivo denso y regular colagenoso, que ha sido justamente transformado, cambiado por este tipo de tejido, a partir del tejido muscular que existe en el fondo en la luz del cuello uterino, en el conducto, tenemos un epitelio cilíndrico simple, secretor, y por fuera, en la parte que corresponde a la cavidad vaginal, un epitelio clasificado no queratoso. El ciclo menstrual, que forma parte de la tarea que hemos dicho, hay que ver las partes que explican estas tres fases: la fase menstrual, el hiperactivo follicular y la fase secretora. Ya existe un resumen, pero no por eso. La fecundación también forma parte de esa tarea, es cuando el óvulo fecundado se va. No, la fecundación es cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide, ¿no? A nivel central de la ampolla. Y lo que interesa es un poco que, además de ese proceso que es relativamente ya bastante visto por ustedes en el colegio y en la parte de la biología de Alberts, es importante reconocer que antes de que el espermatozoide tenga la capacidad de fecundar un ovocito, necesita pasar por tres fases, ¿no? La de maduración, la de capacitación y de hiperactivación. Está en el texto claramente explicado, un buen resumen, pero en términos generales se dice que hasta antes de la maduración, el espermatozoide lo que está dentro y cuando ocurre la maduración, después de este proceso, el espermatozoide recién puede viajar en línea recta. Antes lo va a ver perfectamente. Cuando viene la maduración, puede viajar en línea recta. La capacitación se refiere a que esa membrana acrosomal se va a habilitar para poder unirse al ovocito y de ese modo lograr la fecundación, ¿no? Atravesar la zona pelúcida y unirse al ovocito y poder de ese modo culminar con la fecundación. Y la hiperactivación es una especie de potenciamiento del flagelo para que mejore su capacidad nadadora y se convierta en un campeón y llegue primero al ovocito, ¿no? Entonces, un trayecto que tiene que seguir bastante largo y el momento de la fecundación, por lo general, se activa de la ampolla de la trompa uterina y por efecto del movimiento ciliar, la contracción de las trompas,
luego son depositados en la cavidad uterina, donde no ocurre la implantación. Entonces, el blastocisto se penetra en lo que es el endometrio. Y a ese momento comienza el embarazo, la gestación, y empieza a sufrir una serie de cambios muy interesantes a nivel celular o a nivel del órgano. La ecografía se va preparando para esa etapa diferente que es la gestación. Y el huevo fecundado también va sufriendo cambios, módulas y todos aquellos cambios de aumento de celularidad para culminar en lo que es el embrión. Y esta parte probablemente la está llevando con más detalle que esta neurología. Claro, pues. La placenta es un tejido vascular derivado del endometrio uterino y del embrión en desarrollo. La placenta la vida uterina es la que permite el intercambio de sangre, de nutrientes entre la madre y el niño, y tiene una función muy importante, ¿no? Y al momento del parto, después del nacimiento del niño, su eliminación se llama alumbramiento. El alumbramiento es la expulsión de la placenta. Y se siente después del alumbramiento, después de que la placenta es eliminada, así como vemos en la fotito, es un disco casi de 18 centímetros de diámetro, grande, con un grosor de 2.5 a 3 centímetros, y un peso que hasta 600 gramos, pero que tiene cualquier cantidad de sangre. Y cuando este tejido permanece todavía en la cavidad uterina o no se ha desprendido, existe el riesgo, a veces un riesgo vital de hemorragia. No, a veces sus cotiledores, sus raíces que tienen acá, en esta parte tienen una especie de proyecciones que se adentran en la pared uterina, y a veces no son expulsados todos ellos y se queda alguno. Al quedarse, el útero no puede contraerse, porque el control de la hemorragia hacia el mismo útero, contrayéndose tan duro como una piedra. Así de duro se contrae. Y es esa contracción enérgica de ese músculo que trae el sangrado. Pero a veces hay un cortiledón ahí que se podría quedar, o algún otro defecto, pues el sangrado, o la pared uterina se ha vuelto tan flácida que no puede hacer una contracción enérgica, entonces puede haber el riesgo de hemorragia, y esa hemorragia con que a veces termina a veces como tratamiento. Una histerectomía, la cirugía de emergencia, porque ese sangrado mata pacientes, mata víctimas, mata señoras. Ese sangrado a veces es incontrolable. Y la única forma de controlar, cirugía de emergencia, abrirlo, sacar el útero y de esa forma parar el sangrado. Cuando ocurre eso, por lo general, cuando los trabajos son muy prolongados, por eso que algunas doñitas, al enterarse de estas complicaciones, prefieren cesárea. Claro, la cesárea no hay trabajo de parto, directo es un corto. O cuando las mujeres tienen muchas guaguas, los padres del útero tan flácida que no trabajan adecuadamente, es esto de esos. La municipalidad también tiene sus. Además de ser bonito tener tantos hermanos, el viaje es complejo, ¿no? Para pues riesgos, muchos riesgos. La placenta tiene esa función que es bastante interesante. La historia la van a revisar. Luego tenemos otro órgano ya también internos, que es la vagina, sería un túbulo, un supratubular fibromuscular conectada proximamente al útero y distalmente al vestíbulo. Es una especie de pared que tiene 3 capas, que son la mucosa, la muscular adventicia. La mucosa está revestida con un epitelio plano certificado, no queratinizado. Mi imagen es bien típica. Cuando vean la lámina de vagina, van a ver que tiene esta imagen. ¿A qué les hace recuerdo esta imagen que ven acá? Así con las células motores, de las blanquecinas como un núcleo redondito. Parece capitelio de transición, ¿no? Pero se las ve así deshinchadas, globosas, porque tienen mucha cantidad de glucógeno. Este glucógeno, cuando la célula se desprende, es metabolizado por las bacterias que existen en el medio y producen ácido láctico.
y de ese modo acidifica el medio interno. Y un mecanismo de protección contra infecciones es justamente el medio ácido. Cuando las señoras van al ginecólogo, muchas veces el ginecólogo necesita vitamina C. Muchas enfermedades que ustedes se han curado las mejores defensas, porque al acidificar la orina evita infecciones ahí abajo, ¿no? Entonces, una forma profiláctica. Tratamos de evitar lo que hace nuestro organismo, en el caso de las señoras, necesitas es que estas células que no son procesadas van a producir ácido láctico, que el ácido láctico acidifica el medio. Este epitelio descansa en una lámina propia, que es un tejido elástico, que contiene también muchos elementos linfoides, como toda la lámina propia, además de los componentes del tejido conjuntivo blanco. Hay una capa muscular que se naturaliza, esta capa muscular se va a entrelazar con las fibras, las externas, como las externas, con las circulares más internas, que van a estar hacia la parte de la apertura de la vagina, rodeadas por un músculo esfínter que está conformada por células musculares esqueléticas. Y finalmente la apéndice, que es un tejido conjuntivo, en este caso, tiene su circular elástico, conecta con las estructuras musculares. Los genitales externos, en otro libro se mencionan estas 4. En otros textos la lista es un poquito más larga, pero nos quedamos con lo que tenemos en el libro: labios mayores, labios menores, vestíbulo y clítoris. Los labios mayores son los pliegues de piel dotados de abundante tejido adiposo, una capa fina de musculatura lisa. Están cubiertos por vello en la parte externa y desprovistos del vello en la parte interna, que es una superficie lisa. Podemos encontrar presencia de glándulas sebáceas, sudoríparas, los labios menores se encuentran en su mitad ligera debajo de los mayores. También son los pliegues de la piel, los más pequeños, y no tienen folículos, sino un tejido adiposo. Pero sí tienen tejido conjuntivo esponjoso, no tienen fibras elásticas dispuestas en genes, y también puede haber la presencia de glándulas sebáceas y una gran cantidad de vasos sanguíneos y terminaciones venosas. El vestíbulo corresponde a la hendidura situada entre los labios menores, es un espacio que recibe secreciones de las glándulas del alcoholino o secreción mucosa y de otras glándulas vesiculares grandes. Al vestíbulo también desemboca los orificios de la uretra y la vagina, y en las mujeres vírgenes este orificio está cubierto por una delgado pliegue de tejido fibrovascular sellado por el epitelio llamado hilo. El clítoris, como sensorial, se encuentra en la parte superior, sus pliegues y los labios menores en la parte superior, donde los labios menores se unen para formar una especie de prepucio, de cobertura, y cubre la parte superior del clítoris. Está recubierto con un epitelio plano certificado, tiene 2 cuerpos eréctiles que tienen además de 2 vasos sanguíneos y temas sensitivos, y prácticamente se considera como el homólogo femenino del pene. Finalmente, las glándulas mamarias son glándulas sudoríparas modificadas que van a secretar leche. Y la leche es un líquido rico en proteínas, lípidos, lactosa, linfocitos, monocitos, anticuerpos, minerales y vitaminas liposómicas. Se dice que la inmunidad del recién nacido depende justamente de la presencia de estos anticuerpos que son transferidos por la leche. Y es esta inmunidad que protege al niño en los primeros meses, para que desarrolle su sistema inmunológico. Pero también algunas sustancias, por ejemplo, si la mamá es muy nerviosa, que anda siempre en la primera mamá, les pone a prueba a las mamás porque algunas quieren hasta deshacerse del guapo, porque es increíble cómo pueden tener problemas de estrés, las abuelitas lloran, muchas lloran porque se le está haciendo frío, porque tiene hambre, porque está con un problema, llora y llora y llora, y generalmente lo que ocurre durante la noche, no dormir, entonces se van buscando, tienen que ir a la emergencia, van a buscar a sus pediatras, porque ya tienen apenas, y es todo un estrés el primer niño.
Y ese estrés genera la presencia de sustancias vasoactivas en la sangre de la madre que se transfieren a la leche. Y cuando se monta esa leche le da la babita y la babita empieza con un cólico, luego peor todavía, porque le han pasado como la adrenalina, sustancias vasoactivas en la boca. Y la boca está con su presión cardíaca acelerada, está con situación de estrés y se vuelve todo mal. Entonces, este alimento tan importante que algunos pediatras aconsejan la lactancia hasta los 2 años, que dicen no, solo un añito es suficiente, o 6 meses. Desde 6 meses dicen, a los 6 meses ahora tienen que comer ya lo que comen en la casa. Entonces ya es grave. Apenas no saben ni bien si está comiendo lo que comen en la casa. Pero hay cada pediatra que es una locura. Y así es, este desistente se hace progresivamente, nunca de la noche a la mañana, porque tiene complicaciones, sobre todo psicológicas, y se va progresivamente. Entonces, estas glándulas tienen el mismo desarrollo tanto en el varón como en la mujer hasta la pubertad. Llegada a la etapa de la pubertad, el flujo hormonal de las hormonas gonadotropas empieza a hacer los cambios y los valores de las hormonas convierten a los cambios. Pero en algunos casos puede haber desarrollo de mama. Se llama, creo que está como aplicación clínica en texto, ginecomastia. Es por eso que en los varones puede haber cáncer de mama. Yo conocí un paciente que ha tenido cáncer de mama y el pobre andaba más preocupado por la vergüenza que por el cáncer, ¿no? Es comprensible, el pobre, que tienes cáncer de mama y pobre colorado. Y es que mala suerte, es ese tejido que se persiste hasta la edad adulta, que mala suerte se da magnetizado. Pues también, serios, financiamiento de glándula y además de las zonas, la cirugía abdominal, no siempre, pero en la mayoría de los casos, mucha amputación, mucho tejido se retira, pero con la salvedad que puede ser curativo. Cuanto más extensa la cirugía, más probabilidad de que se salga. Yo conocí una paciente cuando trabajaba en la empresa, que por la negligencia de un cirujano, pues también eso como que le hizo se tiró una lesioncita pequeña, aparentemente inofensiva en una de las mamas, y no mandó al patólogo. Y cuando le reclamaron por qué no las mandaba al patólogo, no, era benigno, que yo puedo más decir benigno si no hace trabajar con patología. Trataron de ubicar ya, qué mala suerte, a los 3 años, la paciente muy joven, hizo un cáncer de origen maligno y se murió. Ya, ¿de qué sirve mirar atrás? ¿De qué sirve mirar atrás? Ya se cometió el error, no se hizo controles de la tiempo, la disculpa del cirujano fue por qué no vino cuando podía, por qué no hizo controles, si no tenía ninguna sintomatología, la paciente no tenía por qué acudir, él debería haber sospechado llamarlo, pero a veces ocurre que se dan tan tremendos de cáncer de mama. La mayoría de los cánceres de mama se curan con tratamientos quirúrgicos, la mayoría. Pero hay una variedad que es el cáncer inflamatorio de mama que es mortal. En un lapso de 3 meses mata a la persona. El inflamatorio. El piel de naranja. Esta pielcita delante de la que está cubriendo la mama se pone tan turgente, tensa, que parece la cáscara de una naranja. Así con pequeños poritos. Y ese cáncer inflamatorio invariablemente es agresivo y generalmente termina en la muerte. ¿Ya? Entonces, cáncer de mama es relativamente frecuente, es la prevención máxima que se aconseja a las mujeres. Ustedes tienen que aprender y hacer su autoexamen, eso van a aprender probablemente en salud pública. Los doctores de salud pública les van a enseñar el autoexamen. Ya tienen que practicar y aprender. Y no esperar que estén en una lesión final para decir ir al ginecólogo. No, ya tendría que tomar la experiencia. Entonces, esta glándula, que es un tipo de glándula túbulo-axilar, compuesta, está formada por lóbulos, cada lóbulo por separado drena el producto hacia el pezón, a
progesterona activo, y en la glándula de Charcot con la activa tiene muy pocas diferencias. La única diferencia de aquí que las que están no siempre todas no lactantes son las pequeñas y sus racinos no están desarrollados. En cambio, la que ya está en el proceso, después del parto, en una etapa de lactancia, estas glándulas empiezan a completar su maduración, los productos terminales se desarrollan y los racinos también aumentan de volumen y tamaño. La glándula misma como que aumenta de tamaño. Es porque hay un incremento del tejido por la parte de esta glándula, además de la producción de líquido que en primera instancia se llama calostro. Este calostro es un líquido rico en proteínas que después de unos 2 o 3 días después del parto recibe por el efecto de qué hormona, de la prolactina, se convierte en primero la oxitocina, luego la prolactina. La areola es esa piel circular pigmentada, muy pigmentada que está al centro de la mama, y en la parte central está el peso, los puberax. Entonces, la areola es un lugar donde existen glándulas, ovíparas, sebáceas, hay unas glándulas que se llaman areolares del núcleo médico, que son parecidas a las ovíparas normales o mamarias, y el pezón que básicamente tiene un centro de tejido conjuntivo celular, un elástico, muscular lisa, y es donde desembocan luego sus conjuntos activos. De ese modo, el bebé es el que agarra este pezoncito y es el que succiona para poder alimentarse. Nuevamente, la tarea es introducción, formulación e implantación. 3 páginas, tamaño carta, con carátula hasta el siguiente jueves. Perfecto. Entonces, ¿alguna pregunta? Creo que aquí un videito para explicar de forma gráfica. Si puede entrar a este doctor o van a entender videos de este Paul E. Alanis, bien didáctico, bien didáctico. No hay volumen. Otra vez funcional de un canal, por si es un curso de hoy. Que van a conocer, se pone el nombre de folículos. ¿Qué es un folículo? Bueno, los folículos tienen en su centro a una célula, un gameto femenino llamado ovocito, y este ovocito va a estar envuelto a su vez de unas células que la van a estar protegiendo para poder darle un microambiente adecuado para su desarrollo. En conjunto del ovocito, con estas células que lo van a estar protegiendo, va a recibir el nombre de folículo. Estos folículos van a cambiar su morfología, sobre todo la morfología de las células que están rodeando al ovocito, dependiendo de lo que va a corresponder al ciclo natural. De esta manera, nosotros vamos a tener lo que va a corresponder a construir un folículo primordial, un folículo que va a tener solamente epitelio aplanado, un folículo primario temprano que va a tener solamente células cúbicas simples, un folículo primario tardío que va a tener escarificado y un folículo secundario que va a contener unos espacios conocidos como ángulos, y finalmente uno de grado que va a tener un antro mucho más grande que va a estar dividido en las partes. Eso lo vamos a ver a continuación. Acá tenemos, este es nuestro folículo de grado ya acercado, y podemos darnos cuenta de que todo esto es el folículo de grado. Es enorme si lo comparamos con el tamaño de los folículos. Ahora, ¿cuáles van a ser las partes que va a tener? Este en su centro es el ovocito, es nuestro gameto femenino, y vamos a tener que aquí alrededor del pintado esta membrana basal. Ahora bien, estas células epiteliales lo que van a hacer es estar envolviendo lo que va a corresponder al ovocito. Este espacio que estamos viendo aquí en amarillo es lo que se conoce con el nombre de antro folicular, y vamos a tener que las células que están entre el ovocito y entre la membrana basal, y que obviamente son el antro folicular, van a ser conocidas como células melanocytosas, las cuales van a estar sintetizando una enzima llamada aromatasa. Ahora bien, vamos a tener que las células de la glándula
a tener el nombre de corona radiada, mientras que las células que van a estar conectando a la corona radiada con el resto de las células de la granulosa, que vendrían a ser estas, van a recibir el nombre de punto O. Ahora bien, alrededor de lo que es la membrana basal, es decir, la parte más externa de nuestro folículo, vamos a encontrar otras células que van a conocerse como células de la teca. Y haciendo un trazo un poquito irregular de esta manera más o menos, vamos a tener nosotros que las que se encuentran más pegadas a la membrana basal serán las células de la teca interna, que son importantes porque van a producir andrógenos y que gracias a la enzima aromatasa que producen las células de la granulosa se van a convertir a estrógenos. Y vamos a tener también a la teca externa, la cual va a estar alrededor de la interna y que va a tener principalmente el músculo liso que va a ayudar al proceso de la contracción y la gordura de este folículo para que tenga una ovulación. Resumiendo entonces, el número 1 que tenemos acá sería el número 2, la corona radiada, el número 3, el arco folicular, el número 4, nuestro ovocito, que sería todo esto. El número 5, las células de la granulosa. El número 6, la teca interna. Y finalmente el número 7, la teca externa. Y de esta manera tenemos todas nuestras partes de nuestro folículo de grano. Espero que lo hayan entendido, que les haya gustado y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Arranques. Los videos son muy bonitos. Y entonces, a ver, inicio avanzando. Va a ser un dibujito, ¿no? Como parte de la actividad de ahora. Entonces, ovario, trompa, vagina y mama.